Ok, entonces vamos a construir nuestro primer componente. ¿Qué les parece? Vamos a ver el Figma y lo primero que tenemos que hacer es hacer esta página. Esta página yo las voy a hacer porque pues, obviamente necesito explicarles cómo se agregan los estilos y cómo se agrega todo eso. La idea, como les menciono, es que el objetivo de esto es algo sencillo, pero que quede exactamente igual a como está en el Figma. Por eso les estoy dando los colores, los iconos, todo, para que no haya pierde de que no va a haber una expectativa de realidad. O sea, lo que se ve es lo que se tiene que entregar. Entonces voy a mostrarles el ejemplo de la primera página. Lo primero que vamos a hacer es crear un componente, pero obviamente pues es la primera página. Entonces voy a agregar aquí en la sección de Pages, voy a crear una página que se llame, en este caso, Home. Y dentro de Home yo voy a crear un componente. Entonces aquí voy a crear un componente que se llama ese. Hay dos formas de trabajar nosotros con JavaScript. O sea, esto no es nada más de React, es trabajar con JavaScript puro y la otra es trabajar con JavaScript JSX, que es TypeScript. Nosotros no vamos a ver TypeScript, eso ya es un poquito más avanzado, también se lo recomiendo, pero vamos a tratar de simplificar lo más que podamos por obviamente la falta de tiempo. Entonces, la estructura de un componente es import react from y tenemos que cargar la librería. Esto ya no es tan importante. Esta parte en JavaScript es opcional, la parte de los puntos y coma. Si ustedes no trabajan con TypeScript, no es obligatorio el punto y coma. Pero si ustedes trabajan con TypeScript, sí es necesario, porque en teoría deberías de escribir bien el código. Entonces, yo lo voy a dejar así, no es que vaya a estar escribiendo mal código, simplemente si me dan la opción de escribir menos y ver un poquito más limpio esto, lo voy a hacer. Entonces, vamos a crear el componente. Después de que importamos la librería, vamos a tener hay dos formas también de hacerlo. La primera es utilizando la propiedad function, vamos a poner home y entre paréntesis y en un bloque vamos a tener la propiedad return y dentro del return ahí tendríamos que escribir la parte del componente. Aquí vamos a ponerle código y finalmente tendríamos que exportarlo, entonces le pondríamos un export default y home, que es el nombre de mi componente. Acuérdense, nosotros tenemos un return, un componente tiene la particularidad de que es algo que nosotros vamos a visualizar o renderizar. Entonces necesita sí o sí llevar un return con obviamente etiquetas HTML. Entonces aquí vamos a le vamos a poner const home, esta es la otra forma, si no usamos la alternativa del function, que es lo que había escrito antes, es utilizar una función flecha. Y vamos a ponerle el return. Esto de aquí es exactamente lo mismo a lo que yo había escrito antes. Entonces, pues voy a crear el componente aquí poniéndole h1, ¿vale? Perdón, aquí h1, no me lo reconoce. Y estoy en home, ¿vale? Entonces, esta es la estructura básica de un componente. Ahorita no hace nada. La idea es que lo que tengo aquí en esta estructura del home sea lo que visualice dentro de esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es importarlo. Como yo ya sé que el componente principal, el que se carga, es el componente app, ¿cómo lo sé? Ah, bueno, porque lo que lee la carpeta cuando levanto React, lee la carpeta src, lee el archivo index a su vez lee el layout principal de la aplicación, que es este, y este a su vez lee este archivo, ¿no? Acuérdense que es una parte por componentes, entonces está leyendo el index, luego el index lee el app en teoría, que es el que se está renderizando ahorita, es todo esto, lo voy a
cancelar, le voy a poner aquí import, le voy a poner from import home, que es el componente que acabamos de hacer. Y si se fijan, aquí ya me está diciendo, actualmente yo estoy en el archivo index.js, que está dentro de la carpeta app, y yo necesito mandar a llamar el componente que está dentro de la carpeta pages y está dentro de la carpeta home. Está en otra carpeta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, le pongo punto, punto diagonal para bajar un nivel, es decir, ahora me encontraría en la carpeta src y después me voy a ir hacia la carpeta pages y hacia la carpeta home. Si se fijan, yo no tengo que ponerle el nombre del archivo porque por defecto me detecta el archivo index.js, que es lo que hicimos nosotros en la clase anterior cuando renombramos el archivo app.js. Es exactamente lo mismo. Y una vez que nosotros lo tenemos renderizado, más bien renderizado, importado, ya lo voy a poder utilizar. Le voy a poner home y ahí está. Y entonces, como ven, ya tengo cargado el componente home. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a construir nuestros componentes y dependiendo de donde lo vayamos a estar utilizando, vamos a estarlo mandando a llamar para reutilizarlo.